Bueno, bienvenidos, Buenas muy buenas tardes. tardes. El día de hoy, para iniciar nuestra ponencia, tenemos a la licenciada Juana López Anaya, de quien le voy a permitir dar lectura a su semblanza. Integrante del Comité de Participación Ciudadana del CEA, licenciada en Contaduría Pública de la Universidad Quetzalcóatl con maestría en Políticas Públicas y Género, y Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Flaxo con una maestría en Finanzas Corporativas. Además, tiene una maestría en la Universidad de La Salle Bajío en Administración, en la Universidad de Guanajuato también, y trabajó anteriormente en la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. Fue jefe de departamento de la Secretaría Técnica de la Auditoría de Evaluación y Desempeño de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato. Además, asesora en contabilidad gubernamental de la Coordinación de Asesoría y Organización Contable de la Secretaría de Desarrollo Social. Coordinadora de programas y áreas de apoyo de la Dirección de Atención a Grupos Prioritarios del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato. También fue jefa del Departamento de Arrendamientos y Proyectos y actualmente de la Universidad de Guanajuato, del 2007 a la actualidad. Profesora de tiempo parcial a nivel licenciatura de las carreras de la Administración de Recursos Turísticos, Administración de la Calidad y Contador Público, así como profesora titular en el Diplomado de Contabilidad Gubernamental. Participa en el Comité de Participación Ciudadana de noviembre del 2022 a actualmente. Es integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, y por mencionar algunos cursos y diplomados impartidos como profesora regional en el estado de Guanajuato del Diplomado en Contabilidad Gubernamental de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, AC, en los periodos del 21 de agosto al 27 de noviembre del 2017, del 11 de julio al 30 de octubre del 2016 y del 12 de octubre del 2015 al 7 de febrero del 2016. Profesora regional en el estado de Guanajuato del Diplomado en Disciplina Financiera de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, AC, en los periodos del 28 de agosto al 5 de noviembre del 2017, del 13 de marzo al 4 de junio del 2017 y del 26 de septiembre al 10 de diciembre del 2016. Buenas tardes. Profesora regional en el estado de Guanajuato del Diplomado Virtual Índice de Información Presupuestal Municipal de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, AC, en el periodo del 20 de junio al 30 de agosto del 2016. Profesora regional en el estado de Guanajuato del curso de metodología IMCO para la elaboración del presupuesto de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, AC, en el periodo del 27 de marzo al 28 de mayo del 2017. Maestra, bienvenida, muchísimas gracias, le cedemos el uso de la voz. Muchas gracias, muy buenas tardes. Nada más me confirman si me escucho bien. Ok, bueno, pues muchas gracias, Sí. estimados, estimadas, qué gusto verlos. Es un placer estar aquí con ustedes compartiendo pues algo de la experiencia y conocimientos, sobre todo para orientar a ciudadanos tan comprometidos e interesados en esta participación ciudadana. Si me permiten, yo quisiera tratar algunos temas y tenemos un invitado de honor que me hizo el favor de aceptar la invitación, siempre comprometido también con estos temas, con toda la experiencia y sobre todo pues con muchos conocimientos que les puede compartir. Siéntanse por favor con toda la confianza de preguntarle cualquier cosa que sea o que ustedes quisieran profundizar. Vamos a ver entonces el primer Maestra, tema. perdón. Sí, Si me adelante. permite también, para dar la bienvenida, como usted menciona, al licenciado José Alfredo Alcántar Mejía, de quien también me voy a permitir leer su semblanza. Por favor. Gracias. Profesionista con más de 10 años de experiencia en áreas de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y protección de datos personales. Licenciado en Derecho por la Universidad de León y director de Transparencia de Datos Personales y Gobierno Abierto del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, el IACIP. Enlace estatal de la Red Nacional para el Fortalecimiento por una Cultura de Transparencia, como por parte del Sistema Nacional de Transparencia. Enlace estatal de Gobierno Abierto ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, INAI. Catedrático de la Universidad de Guanajuato en el Diplomado Contabilidad Gubernamental y catedrático en la carrera de Periodismo Digital en la materia Derecho a la Información, impartido en la Universidad Meridiano de León. Cuenta con la certificación EC0076
emitida por la Secretaría de Educación Pública a través del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, que lo faculta como ente certificador y evaluador de transparencia y protección de datos personales a nivel nacional. Asimismo, cuenta con la certificación S0909, que lo faculta como facilitador a nivel nacional de la información que generan y poseen los sujetos obligados. Cuenta con varios cursos y diplomados en las materias de acceso a la información, transparencia, protección de datos personales, archivo, derechos humanos y gobierno abierto emitido. Ha impartido más de 500 cursos, talleres y conferencias en entidades estatales y municipales, funcionarios públicos, escuelas, partidos políticos, sindicatos y estaciones en los ámbitos de transparencia, rendición de cuentas, gobierno abierto y protección de datos personales. Licenciado Alfredo, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Fue un placer, muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Bueno, entonces, si me permiten, el primer tema que veremos, que es solicitud de acceso a la información pública, nos hace el honor de compartirnos sus conocimientos en este asunto el licenciado José Alfredo Alcántar Mejía. Adelante, licenciado. Sí, muchas gracias. Sí me escuchan, ¿verdad? ¿Me confirman que me escucho bien? Perfecto, pues un gusto, un placer estar aquí el día de hoy con ustedes. Muchas personas conocidas. Veo que aquí están conectadas Cianya Castillo, la doctora Rebeca Monroy, que está trabajando con nosotros de la mano en tema de gobierno abierto, Alma López Orozco, Nancy Martínez, Aide Vallejo, en fin, muchísimas caras conocidas, obviamente nombres muy conocidos, y que todos obviamente me suenan a una palabra que es el compromiso. El compromiso por estar viendo esos temas fundamentales para hacer algo diferente aquí en Guanajuato y sobre todo estar combatiendo la corrupción, que ese es un tema que nos atañe a todos y que todos obviamente debemos estar atentos a estos temas. Entonces el día de hoy, la maestra Juana López Ayala, ya también conocida de hace muchos años, me invitó aquí con ustedes para darles un tema referente a lo que es el acceso a la información, la trascendencia que tiene este tema, el tema de transparencia, que poco a poco ha permeado no solamente con sujetos obligados, con autoridades, sino que también ha permeado con todos los ciudadanos, que también ya encontramos ciudadanos muy dispuestos, muy favorables a estos temas, que anteriormente pues eran apáticos en el sentido de que pues no les correspondía a veces los asuntos o pensaban que no les correspondían, pero ahora ya ven el involucramiento que se tiene, sobre todo la utilidad que en su momento les puede generar el acceder a la información de las autoridades. Yo tengo una presentación, licenciada Juana López Ayala, tengo una presentación, si me permiten la voy a compartir. Permítanme un segundo. No sé si la pueden apreciar, aquí tengo algunos problemitas con el internet, pero ¿sí me escuchan? Sí. Aquí se me fue un poquito la internet, Sí. pero creo que ya quedó, ¿verdad? Ahora nada más permítanme. Sí, se escucha bien. Ok. Ya también me veo, ¿verdad? Ok. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues es transparencia y acceso a la información. Yo sí quiero sugerir que cuando tengan algún comentario, alguna intervención, alguna pregunta, pues como dijo la maestra Juana López Ayala, con toda confianza, con toda, generar esa empatía, es más que nada una charla y con toda confianza se puede responder en el momento. Como bien lo saben, ya en algunas ocasiones, algunos de ustedes ya me han escuchado sobre ese tema, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo un poquito
más dinámico en referencia a lo que conlleva el acceso a la información. Bien saben ustedes que hay en Guanajuato un Instituto de Acceso a la Información Pública, un órgano garante que se encarga precisamente de vigilar dos derechos fundamentales. Uno de ellos es el de acceso a la información y el otro el de protección de datos personales. Los derechos humanos fundamentales consagrados en la Constitución Política Mexicana, de la cual obviamente en su artículo 6 refiere que precisamente estos dos derechos, el derecho de acceso a la información y el de protección de datos personales. Cada estado de la República Mexicana cuenta con un organismo garante de esos dos derechos fundamentales. Si vamos a Zacatecas, encontramos al ISAI, si vamos a Aguascalientes, el ITEI, en Jalisco, el ITEI, en Aguascalientes, el ITEA, y así nos vamos. Cada estado cuenta entonces con un organismo autónomo y en Guanajuato se encuentra el YACIP. Insisto, dos derechos fundamentales consagrados en la Constitución, de los cuales nosotros como organismos garantes precisamente garantizamos que la información llegue al ciudadano. Luego entonces, un pequeño repaso de lo que ha sido este proceso, de lo que conlleva acceso a la información. Como pueden verificar, el artículo 6 obviamente desde el año 1977 ya consagraba precisamente el ejercicio del acceso a la información. Año 1977 a la fecha. Después, en el año 2000, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce este derecho de acceso a la información, obviamente como un ejercicio para los ciudadanos. En el año 2002 sale la primera ley de transparencia a nivel federal. Es la primera referencia que tenemos en el país, año 2002, con el grupo Oaxaca, que se puso a trabajar. Obviamente, ellos ya vienen trabajando de un esquema desde el año 2000. 2002 se logra entonces que se tenga esta ley federal de transparencia y que tuvimos la primera ley vigente que ya obviamente establecía esos derechos fundamentales para el ciudadano, pero también las obligaciones pertinentes para los sujetos obligados. Después, las varias reformas que sufrieron en el artículo constitucional, la más relevante es en el año 2007, donde precisamente ya permitía que todos los organismos garantes que estaban legalmente constituidos, pues fueran los entes encargados, obviamente, de estar vigilando estos dos derechos fundamentales. Año 2014 llega la autonomía de estos órganos garantes. Antes muchos dependían de los poderes ejecutivos de cada estado. Sin embargo, llegó la parte de la autonomía, un gran acierto por parte de los legisladores, querer esta autonomía dependiente de los poderes para así llevar a cabo este ejercicio del derecho de acceso a la información y de la protección de datos personales. Aquí me faltó poner algo más, que fue en el año 2015, cuando entra en vigor la Ley General de Transparencia. Una ley general obviamente a nivel nacional, que ya daba ciertas ponderaciones a los órganos garantes, ciertas ya más atribuciones en cuanto a sus competencias, en cuanto a su capacidad de poder sancionar a los sujetos obligados, a las autoridades que estaban incumpliendo con la normativa de transparencia. Entonces, el año 2015 también fue parteaguas, porque se logra tener una ley general a nivel nacional, una ley modelo incluso a nivel internacional, de la cual México es pionero en estos temas. Año 2016 sale la ley del estado de Guanajuato, obviamente armonizada con base o en sentido de lo que es la Ley General de Transparencia. Entonces, aquí en Guanajuato se puede decir que en el año 2016 empezamos con una ley de transparencia en la cual contiene esos elementos necesarios para que la información le llegue a las personas, a los ciudadanos, y que en su momento ellos puedan acceder a este tipo de información que tienen los entes públicos. Luego, este derecho de acceso a la información, pues es un derecho humano que obviamente comprende solicitar, investigar, buscar, difundir y recibir información pública. La regla general es que todos los ciudadanos
pues tienen el derecho de acceder a la información, y esa regla es que toda la información es pública y accesible a cualquier persona. Obviamente hay excepciones a la regla, como puede ser la información clasificada como reservada, que son supuestos ya muy definidos, supuestos que debemos de acreditar bajo unos principios, bajo un proceso, y que en su momento esta información no pueda salir del ente público, de la autoridad. Pero la regla general es que toda la información es pública y accesible. Y obviamente también hablando del tema de datos personales, pues hay información confidencial que obviamente no es pública, sino es de la persona titular de los datos personales. Pues tenemos regla general, toda la información es pública y accesible, excepcionalmente podrá ser reservada por temas de interés público, por temas de interés de seguridad nacional, y hablando también de la información confidencial, tratándose de datos personales. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Alguien tiene su micrófono prendido? ¿Todo bien? Adelante, Mario Alberto. Sí, muchas gracias, Lick. Nada más una pregunta con respecto a lo que viene a ser, anteriormente se publicaban en las páginas de gobierno las estructuras con los nombres de las personas que ocupaban los puestos. Hoy ya no los veo, ya no aparecen. ¿La razón por qué será? ¿Pero qué tipo de estructura? Lo que son organigramas, viene el nombre del titular del puesto, venía el nombre, venía el cargo, venía el nivel salarial, etcétera, ¿no? En el caso del gobierno del Estado. Sí, de hecho son obligaciones de transparencia que vamos a ver un poquito más adelante, de las cuales los entes públicos pues tienen la obligación de transparentar este tipo de información. Entonces, deberían de tenerla publicada. Es una información que obliga por ley a que la tengan realmente dispuesta para los ciudadanos, tanto en las páginas de internet como en la plataforma nacional. Sí tendrían que hacerlo. Si no lo hacen, hay una forma de denunciar esta falta de publicación que ahorita vamos a ver un poquito más adelante. ¿Les parece? Ok, gracias. Nada. Más déjenme abrir aquí poquito porque no alcanzo a ver a todos. Ahí está. Bueno, continuamos. Y realmente hablando ya en términos de información pública, ¿cuál será ese tipo de información? Bien, yo les mencionaba pues que es toda la información que generen, que esté dentro de la esfera jurídica o dentro de la esfera administrativa de los entes públicos. Esa es la información que realmente nosotros podemos pedir. Toda aquella que estén poseyendo, incluso adquiriendo, obtengan, transformen los entes públicos. Pero ¿quiénes son los entes públicos aquí en Guanajuato? ¿Sí saben quiénes son? ¿Quiénes son sujetos obligados aquí en Guanajuato? Para que me den la información de la cual yo como ciudadano les pueda pedir. Los tres poderes, que es el poder ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Quién más aparte de ellos? ¿Los servidores públicos? Sí. ¿Dónde trabajan los servidores públicos? ¿Dependencias de gobierno? Las dependencias de gobierno. Por lo tanto, yo le puedo pedir información al Poder Ejecutivo con todas sus dependencias, ¿verdad? Al Poder Legislativo con todas sus dependencias o unidades administrativas, y así al Poder Judicial incluso. Aparte de ellos, los municipios, obviamente aquí en Guanajuato. ¿Cuántos municipios tenemos? ¿Alguien que me pueda decir? 42. Más o menos, pero le faltan unos cuantos. 46. 46 municipios precisamente, de los cuales también yo les puedo pedir información. Cada uno de ellos. A cada municipio yo tengo la posibilidad de solicitar, investigar este tipo de información. Pero aparte de ellos, también tenemos a los organismos autónomos, como es el IEG, como es el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, como es la Universidad de León, como lo es el propio Instituto de Acceso a la Información Pública, como es la Fiscalía del Estado, organismos autónomos constituidos, de los cuales también yo puedo pedir esa información. Pero ahí no para la cosa. También podemos pedirle información a los partidos políticos, fideicomisos, sindicatos, personas físicas
y o morales que reciban o ejerzan recursos públicos. A todos ellos se les llama o se les denomina sujetos obligados por ley de transparencia para entregar información que yo como ciudadano estoy necesitando. Entonces, la gama es amplia. Anteriormente, la ley era muy corta en cuanto a sujetos obligados. Se han venido agregando como son los partidos políticos, y no me digan que los partidos políticos les cuesta tanto transparentar, les cuesta muchísimo, pero ya lo están haciendo. Los fideicomisos y los sindicatos por igual. Entonces estamos trabajando también con ellos de la mano para que tengan su información obviamente dispuesta y el día que les pidan la misma, pues puedan entregarla bajo las condiciones que marca la propia ley. Eso es lo que realmente pertenece a lo que es la información pública, y aquí están los sujetos obligados: 3 poderes, sindicatos, organismos autónomos, fideicomisos, obviamente personas físicas o morales, ayuntamientos, partidos políticos. Este ejercicio del derecho de acceso a la información, como pueden apreciar en esta diapositiva, pues es un derecho llave. ¿Por qué es un derecho llave? Porque cuando lo ejercemos nosotros como ciudadanos, permite ejercer a su vez otros derechos. Salen a flote otros derechos. Si yo pido información a un ente público, a algún municipio sobre alguna licitación, que en su momento me deben de entregar las condiciones de esta licitación, quién la ganó, para qué se hizo la licitación, por qué condiciones, todo lo respectivo a lo que engloba esta parte. Al momento que me están entregando la información, en cierta manera, yo estoy controlando a la autoridad. Le estoy diciendo que estoy vigilando su actuar, vigilando que las cosas se hagan bien, y por supuesto que en ese momento pues salen a flote otros derechos, como es precisamente evitar lo que es la corrupción a las cuentas, porque me están entregando lo que es la transparencia, me están entregando lo que conlleva estos procesos, me están entregando la información pertinente al derecho de ejercerlo, para conocer, para llegarme de la información y que en su momento evitar ese tipo pues de lastre que está obviamente presente, que es la corrupción. A través de ese derecho también puedo pedir lo referente a lo que es la libertad de expresión, por ejemplo, ¿verdad? Yo puedo estar vigilando a través de este derecho y diciendo, aparte, arguyendo en un sentido también totalmente enfocado a lo que es la sinergia de la transparencia, arguyendo ciertos comentarios o arguyendo cierta información que en su momento que me está entregando no me parezca efectiva o que no me parezca con utilidad, o que yo vea que en su momento se está desviando la información o que se está desviando los procesos que en su momento ya llevan a cabo los entes públicos hacia otros fines. Entonces es un derecho que sí saca a flote otro tipo de circunstancias, y yo les digo, entre mayor transparencia, entre mayor información, pues habrá mayor seguridad. Entre mayor transparencia, mayor información, pues habrá mayor oportunidad de empleo. Entre mayor transparencia, entre mayor información, habrá mayores oportunidades de crecimiento, no solamente para los municipios, sino para el Estado. Entre mayor transparencia, entre mayores reglas claras, pues habrá mayor competitividad, por ejemplo, ¿no? Habrá mejores inversiones, no solamente en el municipio, sino en el Estado. Hay estadística que dice que los inversores, cuando llegan a precisamente invertir a algún estado, algún municipio o algún país, lo primero que se fijan es que haya reglas claras, reglas transparentes, y que haya por lo menos pues una normatividad que regule estas reglas, ¿verdad? Entonces se fijan que la transparencia pues esté mínimo presente en este tipo de situaciones. ¿Y para qué? Pues para que precisamente para llevar procesos claros y definidos, procesos de los cuales no haya un ocultamiento, no haya una forma de hacer algún método pues de tranza, se puede decir así la palabra, sino que haya unas reglas específicas, unas reglas que permitan precisamente pues conocer toda la información que están generando los entes públicos, llámese los sujetos obligados. Entonces este derecho llave sí es un derecho que permite obviamente
sacar a flote otro tipo de derechos y que repercute invariablemente en la actividad diaria de los ciudadanos. Ha habido un sinfín de solicitudes de información, ha habido un sinfín de reclamos, ha habido un sinfín de cosas que en su momento se han puesto sobre la mesa, pero que a través de este derecho se han podido conocer ciertas, pues otra vez la palabra tranzas, ciertos ocultamientos, ciertas estrategias para llevar a cabo cierta corrupción, pero es a través de la transparencia que se han dado a conocer precisamente este tipo de situaciones. Mientras no haya ciudadanos comprometidos, mientras no haya ciudadanos, obviamente, que estén dispuestos a estar trabajando también en esos temas, pues estaremos un poquito todavía dentro de los primeros pasos que se requieren, ¿verdad? Mientras no haya ciudadanos que realmente estén fortaleciendo este tipo de mecanismos. Yo siempre he dicho que el ciudadano es el motor de la transparencia. Sin ellos, sin ustedes, sin nosotros, yo creo que estaríamos, insisto, en pañales, a inicios de todos esos procesos, cuando ya en realidad, teniendo una ley de transparencia tan avanzada, teniendo una ley obviamente con reglas muy claras y muy definidas, y que a través de la misma se pueden hacer y se pueden conocer diferentes circunstancias de información, pues yo creo que una vez que nosotros ya tengamos ese conocimiento, podríamos echar a andar todo un andamiaje de lo que es la transparencia. Ahorita vamos a ver un poco más adelante lo que conlleva cuando un sujeto obligado, cuando una autoridad, pues no da respuesta, por ejemplo, a una solicitud de información, cuando alguna autoridad no publica la información dentro de sus portales de transparencia, lo vamos a ver qué es lo que sucede. Hasta aquí preguntas, todo bien, ¿verdad? Perfecto. ¿Cómo puedo ejercer mi derecho de acceso a la información? Pues es a través de una solicitud de acceso a la información. Me imagino que ustedes ya han hecho muchas solicitudes de información, ¿o no? Me imagino, ¿no? Que ya han estado trabajando en estos esquemas colaborativos de lo que conlleva lo que es la transparencia y el acceso a la información. Y esta solicitud de información la puedo hacer, es tan sencillo el proceso, es tan específico, tan definido, que no requiere una mayor ciencia. Los medios para hacer esta solicitud de información la puedo hacer directamente en la unidad de transparencia, bien correo electrónico, correo postal, teléfono o en la plataforma nacional. La plataforma nacional de transparencia es un sitio electrónico dispuesto a nivel nacional que a través del cual se puede solicitar información sin necesidad de acudir, por ejemplo, a la unidad de transparencia, sin necesidad de utilizar algún correo electrónico o el teléfono. Es simplemente una plataforma dispuesta para que yo desde la comodidad, desde un teléfono, un dispositivo móvil, desde mi computadora pueda acceder y pueda registrarme y hacer una solicitud de información. Pedirle información a cualquier ente público, a cualquier autoridad, a cualquier sindicato, a cualquier partido político que yo desee. Entonces, es sencillo, es fácil, y aquí me paro un poquito porque yo les comento que aquí en Guanajuato, de los entes públicos que tenemos con mayores solicitudes de información, pues encontramos al Poder Ejecutivo invariablemente. El Poder Ejecutivo es un ente público que genera muchísima información a través de sus unidades de transparencia y que son de los más solicitados. Luego están también los poderes, el Poder Judicial, el Poder obviamente Legislativo, a los municipios grandes aquí del estado, como es el municipio de León, como es el municipio de Irapuato, Salamanca, pues son también de los entes públicos más solicitados en esos temas de acceso a la información. De los organismos autónomos, pues es el instituto propiamente, el IACIP, quien está siendo solicitado por los ciudadanos para que les entreguemos la información que estamos generando nosotros, pero también la mayoría de las veces son orientaciones, porque los ciudadanos piensan que la información la tenemos concentrada nosotros, cuando no es así. La información no la tenemos concentrada nosotros de todos los entes públicos, únicamente la información que generamos nosotros, pero orientamos al ciudadano para decirle, la información que me estás pidiendo del municipio de León le corresponde al propio municipio y pídesela de esta manera. Entonces, son ciudadanos, y por eso yo me di cuenta, son ciudadanos que les están exigiendo a las autoridades la información que necesitan,
no saben a veces cómo pedirla, o la piden aquí al instituto y nosotros orientamos obviamente para su entrega. También como requisitos para pedir ese tipo de información, bien lo saben ustedes, se requiere únicamente qué tipo de información voy a pedir, qué medio para recibir las notificaciones o para que me llegue, la modalidad en que deseo este tipo de información y algún otro tipo de información adicional que ayude a la búsqueda de la información. Como bien pueden apreciar, el tipo de información adicional que ayude a la búsqueda y el nombre, también el nombre es un requisito, pero tengo un asterisco porque precisamente el nombre no es indispensable para solicitar información. El nombre, obviamente, al tratarse de un derecho humano fundamental, pues podríamos dejarlo de lado y hacer la solicitud de información incluso de manera anónima. Me he encontrado a ciudadanos que en su momento dicen, es que yo no quiero poner mi nombre porque luego tengo miedo a represalias. Yo no puedo poner el nombre porque trabajo en el ente público del cual yo quiero información y no la puedo tener. Entonces, dejemos de lado el nombre y se puede hacer así la solicitud de información. Incluso utilizando un seudónimo, podríamos llegar a hacer la solicitud de información. ¿Y qué me genera esto? Bueno, no genera costos. Únicamente la información es gratuita, eso es que quede claro, la información es gratuita, no se genera un costo, pero si la quiero ya en medio específico de reproducción envío, ahí sí ya se requiere pues algún costo de reproducción como tal. No sé si quiero algunos planos arquitectónicos o algunos planos de la ciudad o algo y que no la puedan fotocopiar, pues me la mandan en un disco magnético, pues en ese disco magnético ya tendría entonces un costo de reproducción. Les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos días tenemos en Guanajuato para contestar una solicitud de información? ¿Alguien que me diga? 20. 5 días. Los dos, ¿cuántos? 10 días. 10, 5 días. 5, 10 y 20. Aquí no hacemos caso. ¿Ustedes cuál creen que es el plazo correcto? ¿5, 10 o 20? 10 días hábiles. 10 20. días. 20. ¿Quién da más? Oigan, hace mucho calor. Yo me estoy muriendo del calor aquí. Eso que tengo. Horrible. Prendido. Sí. Y Sí. me estoy muriendo del calor. Son 5, ahí viene más abajo, ¿no? Son 5. Sí, aquí están. Déjenme dónde está. Son 5 días. 5 días para contestar la solicitud de información en Guanajuato y 20 días hábiles para que contesten, obviamente, algunos en otros sujetos obligados, como es la Federación. ¿Y esto por qué se da? Cuando armonizaron la ley, más bien cuando entró en vigor la Ley General de Transparencia y entró en vigor la armonización de la ley del Estado de Guanajuato, nosotros anteriormente a la entrada en vigor a la ley general, ya contábamos con un plazo de 5 días para responder. Por lo tanto, cuando entra en vigor la ley general, que disponía hasta 20 días para dar una contestación, pues bajo el principio de pro persona, beneficia obviamente al ciudadano, a la persona, el plazo menor que fueron los 5 días. Por lo tanto, no podríamos hacer una retroactividad de ley en perjuicio de los ciudadanos. No podríamos dejarles 20 días en lugar de 5, cuando en su momento ya tenían este beneficio. No podíamos quitar el beneficio de 5 días. Por lo tanto, se quedan los 5 días en Guanajuato y los otros entes públicos que en su momento ya tenían o contaban con 20 días para contestar, siguieron así. Eso es algo relevante que sí tengo que hacer mención, que Guanajuato es la única entidad federativa que cuenta con el término de 5 días para dar una contestación a una solicitud de información. Si ustedes hacen alguna otra solicitud a algún otro estado, se van a encontrar con plazos de 15 días, de 12 días, de 20 días, incluso, obviamente hábiles, y ni se diga la federación. Para que me llegue la información, por ejemplo, de Pemex, del Seguro Social, del ISSSTE, de alguna otra dependencia federal, tienen hasta 20 días para darme una contestación. Aquí en Guanajuato no, aquí en Guanajuato somos rápidos, somos expeditos en esta materia, y déjenme decirles que aún así, teniendo 5 días para contestar,
pues hay periodistas, medios de comunicación que me dicen, ¿por qué tantos días para contestar? Yo requiero la información al día siguiente, no me puedo esperar los 5 días que marca la ley. El plazo de respuesta aquí en Guanajuato es de 3.6 días. Más o menos está en un plazo de respuesta competitivo y conforme a las exigencias, obviamente, de los ciudadanos. Hay quien se tarda más, hay quien se tarda menos, pero, por ejemplo, cuando es una orientación de información, cuando me piden información a mí de algún municipio, obviamente yo no tengo esa información, la ley me dice que en términos de 3 días debo de dar una contestación. Por eso es que vamos variando la tasa del plazo. Son 5 días, pero más o menos andamos en 3.6 días para dar una contestación a nivel estado. ¿Y qué hago si no estoy conforme con la respuesta que me están entregando las autoridades? ¿Qué hago si de repente yo les pedí una cosa, no me entregaron ese documento como tal, o bien no me contestaron, me dejaron de contestar una información que yo estaba pidiéndole al municipio de León, al municipio de Irapuato, fueron omisos? ¿Qué es lo que pasa? Pues aquí está claramente en la diapositiva. Tenemos a nuestra disposición lo que se llama un medio de defensa, que es un recurso, el recurso de revisión. Este recurso de revisión tendríamos que interponerlo ¿ante quién? Ante el Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, ante el IACIP, 15 días hábiles después de haber recibido respuesta o de haberse vencido el plazo. Entonces, tenemos un mecanismo de defensa, nosotros como particulares, como ciudadanos, de los cuales nos sintamos agraviados por la falta de información, por la información incompleta, porque me están clasificando la información de manera confidencial, porque no me gustó lo que me están compartiendo la autoridad del municipio. Facilísimo ingreso, obviamente, a la plataforma de la cual yo hice la solicitud de información. Viene el apartado, obviamente, para quejarme, para interponer este medio de defensa. Basta con que dé un clic y describa por qué no estoy conforme con la información que me están mandando, o por qué, más bien, o también decir el momento en que me dejaron de entregar información, que fueron omisos. Bastará con esa explicación para que mi medio de impugnación sea referenciado al propio Instituto de Acceso a la Información Pública y aquí se decida qué es lo que procede. Tenemos entonces el agravio del ciudadano, mandamos citar al sujeto obligado mediante un informe justificado a la autoridad, que nos diga por qué no le entregó la información, por qué fue omiso en hacerlo, o por qué entregó información que no le están solicitando, o por qué no la entregó de forma completa, puede ser. La autoridad tendrá que decirnos mediante este informe justificado las causas o motivos que orillaron a este tipo de circunstancia, y luego nosotros, a través de una resolución, se decide lo que lo que a derecho proceda. ¿Quién tiene la razón? Si realmente el ciudadano fue agraviado en ese sentido, si la autoridad realmente no cumplió o si cumplió. Puede ser que en algunos casos sí haya cumplido y tenga razón la autoridad, pero la mayoría de los casos, la mayoría de las resoluciones, más de un 80%, casi el 90%, son a favor de los ciudadanos, a favor de los recursos que ingresan, a favor, obviamente, de que la información no les llegó de forma oportuna, completa, veraz, que no les fue remitida bajo las condiciones que ellos están solicitando, y por lo tanto el recurso procede y el instituto ordena que entreguen la información. Aquí tengo también otro recurso, que es el de inconformidad. Este recurso es cuando precisamente yo como ciudadano ya recurrí ante el instituto, ante el IACIP, ya les dije, no me entregaron la información. Aún así el IACIP valida la respuesta de la autoridad, del ente público, y yo como ciudadano, sigo inconforme.
interpongo el recurso de inconformidad ante el INAI. El INAI es el Instituto Nacional de Transparencia, obviamente a nivel nacional, que está regulando ese tipo de situaciones. INAI, no me parece lo que me dice el YACIP en Guanajuato, no me parece que esté a favor de la autoridad. Entonces tú interviene y tú decides quién tiene la razón. Si el YACIP está confirmando una respuesta del municipio, o yo que me estoy agraviando precisamente porque considero que los términos que me están entregando la información no son los adecuados. Entonces, tenemos este mecanismo de defensa también. Es como un tribunal de alzada cuando queremos apelar, obviamente, la decisión de mi tribunal local, que en este caso sería el YACIP, puedo ir a la instancia nacional, bien mediante el recurso de inconformidad o en su momento bajo un amparo directo, obviamente, ante el Poder Judicial de la Federación, tramitar este amparo para que se decida quién tiene la razón y que me entreguen, obviamente, la información correspondiente. Ustedes conocen ya el tema del INAI, cómo estamos ahorita, ¿no? ¿Sí ubican este tema o no? Sí, claro. Sí, tenemos conocimiento. Sí es, en su momento el INAI está ahorita en la actualidad sin poder sesionar, sin poder decidir sobre este tipo de recursos que les estoy mencionando, que es el de inconformidad ante ellos, porque precisamente les falta quórum para sesionar, no hay la designación todavía de comisionados que completen el pleno del instituto y que puedan estar sesionando para resolver. Esperemos ya que días que vengan, la situación obviamente se componga, se mejore en el sentido de que ya hay varios recursos también interpuestos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que están por resolverse. Esperemos que le den la razón al instituto, porque precisamente este tipo de mecanismos creados en defensa, obviamente, de los ciudadanos, pues fueron creados por propios ciudadanos, no fueron creados por instituciones, obviamente, que en su momento estaban, obviamente, visualizando lo que era el derecho de acceso a la información derivado del artículo 6. No, fueron ciudadanos que en su momento alzaron la voz, que le dijeron al gobierno: estamos hartos de que la información no me llegue, estamos hartos de que se sigan haciendo tranzas y nosotros pues, nos quedemos callados, que nosotros no sepamos, que no conozcamos por ejemplo, insisto, el tema de licitaciones, que no conozca yo como ciudadano a quién están entregando la licitación, a qué particular, bajo qué condiciones. Estamos hartos de ese tipo de ocultamientos. Entonces fueron instituciones creadas de origen desde los propios ciudadanos. Que les son molestas a ciertos gobiernos, sí son molestas. Que no son conformes o no están articuladas para los fines propiamente de los gobiernos, pues no. Pues son precisamente un equilibrio que debe de existir siempre si no estuviéramos en temas totalmente autoritarios, un equilibrio que se mantenga en este tipo de instituciones. Esperemos entonces que pronto tengamos alguna respuesta que esté dando pauta a que el INAI pueda estar sesionando. ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentario, duda? ¿Todo bien? No sé, maestra Juanita López Ayala, ¿cuánto Todo más? bien, gracias. ¿Todo bien? Ok, Bien, gracias, licenciada. perfecto. Bien, mencionaba que el recurso de revisión es el que tenemos aquí en Guanajuato y la resolución que en su momento se determine por parte del Pleno, sea revocando, obviamente, la respuesta que da la autoridad, revocando la omisión que dejó la autoridad de entregar ese tipo de información. Bien puede ser que en su momento también confirme esta respuesta, porque sí, en efecto, la autoridad entregó toda la información y el agravio del solicitante pues no es
obviamente satisfactorio, entonces se puede confirmar en todo momento cuando realmente la información sí esté acreditada que se entregó, bien deshecha o sobresee cuando en este ínter de que se interpone el recurso, la autoridad pues le entrega la información faltante al ciudadano, le entrega la información que en su momento le dejó de entregar dentro de los 5 días, pues estaría entonces obviamente desechando, sobreseyendo la información, sí, la respuesta que en su momento está entregando la autoridad. Del recurso de conformidad ya les dije que es ante el INAI y es precisamente para el tema de que nosotros como ciudadanos no nos sintamos pues acorde a los fines de información que pedimos y lo que me dice el YACI, que el YACI se pone más del lado de la autoridad. Bueno, pues yo obviamente interpongo este recurso de inconformidad ante el INAI para que él decida quién tiene la razón. Esto fue lo que es el derecho de acceso a la información, un derecho, insisto, consagrado en el artículo 6, el proceso que se lleva a cabo, el proceso que se determina para los ciudadanos y que es a través de una solicitud de información. Miren, pareciera que es lo mismo la transparencia que el ejercicio del derecho de acceso a la información, pero no es así. Son cosas distintas. No es lo mismo, entonces, el ejercer el derecho que transparentar por el ente público. ¿Y cómo es esto? El ejercicio del derecho de acceso a la información se magnifica y se logra a través de una solicitud de información. Se realiza ante el ente público de manera formal, de manera escrita, obviamente, la solicitud, del cual el sujeto obligado pues tendrá que darme incluso un folio de seguimiento y un acuse de mi solicitud de información. Ese es el ejercicio, estoy ejerciendo el derecho de acceder. Aquí está mi solicitud, tú dime ente público, da una respuesta en los días considerados. Aquí está mi información, mi solicitud, tú dame la información. Y la transparencia es diferente. La transparencia precisamente es esa obligación de las instituciones públicas, pues de poner a disposición toda aquella información de interés y que a su vez están obligados a hacerlo mediante la ley de transparencia del Estado. ¿Para qué? Para que la ciudadanía, la sociedad, la pueda consultar en el momento que la requiera. Entonces, aparte del ejercicio del derecho de acceso a la información, está la transparencia. Son 50 obligaciones, 50 fracciones del artículo 26 de la ley de transparencia que los entes públicos, que las autoridades deben estar publicando en sus páginas de internet y en la plataforma nacional. Entonces, si yo quisiera conocer, por ejemplo, el sueldo de la presidenta municipal del municipio de León, no tendría que hacer una solicitud de acceso a la información, porque la misma, el sueldo, ya está publicado en la página de internet del municipio de León o en la plataforma nacional de transparencia. ¿Qué más puedo encontrar dentro de estas plataformas? Los presupuestos, directorios, estadísticas, vacantes, contratos, deuda pública, información sobre las declaraciones patrimoniales, un sinfín, las licitaciones, por ejemplo, un sinfín de información que yo puedo encontrar dentro de estas obligaciones de transparencia, sin necesidad entonces de hacer una solicitud de información. Esta es la parte que más me gusta porque realmente aquí nos evitamos el trámite de estar realizando las solicitudes de información, porque fácilmente, si ustedes pueden verificar, en todos los municipios hay un apartado de transparencia. En sus páginas de internet, obviamente, entramos a su página, hay un apartado de transparencia. Yo puedo ingresar a este apartado de transparencia, me voy a encontrar con estas obligaciones, son 50. De ahí yo puedo elegir la información que yo quiera. Le doy clic, por ejemplo, en el organigrama que bien ahorita mencionábamos hace un momento, en la estructura del sujeto obligado, le doy clic
como obligación de transparencia, y ahí voy a encontrar obviamente este tipo de información, la puedo descargar, la puedo obtener y la puedo hacer mía. Puedo saber quién está trabajando en las administraciones, cuánto ganan, cuál es su sueldo, cuáles son sus permisos que tienen, cuáles son sus vacantes que tienen, no sé, un sinfín de estadísticas incluso que yo puedo estar visualizando sin necesidad de hacer una solicitud de información. Yo les sugiero entonces que hagamos el ejercicio nosotros de estar ingresando a las páginas de internet de los entes públicos. Si quieren, empezamos con el municipio de León, ingresar en el apartado de transparencia y ver qué tipo de información tienen obviamente publicada. Ver aquellas estadísticas que me puedan servir para tomar decisiones, ver aquella información que en su momento yo pueda obtener para realizar alguna actividad, para alguna utilidad que yo requiera, ¿no? Puedo estar yo visualizando sin necesidad de hacer la solicitud de información. Si no me meto a la página de internet de los municipios, lo puedo consultar en la Plataforma Nacional de Transparencia. Aquí también en la plataforma, como bien les había dicho, aquí viene abajo el enlace www.plataformadetransparencia.org.mx. Es un sitio electrónico dispuesto para nosotros, del cual yo puedo también estar navegando, puedo encontrar información pertinente, no solo del municipio de Guanajuato. Aquí en la plataforma puedo encontrar de todos los municipios del estado, y no solamente de los municipios del estado, sino de todos los estados, obviamente, del país, sin necesidad de estar navegando página por página de cada una de las autoridades. Aquí en este sitio electrónico yo puedo encontrar entonces la información de Zacatecas, de Querétaro, de San Luis, de Michoacán, de Aguascalientes, de Jalisco, de nosotros Guanajuato, y revisar también sus páginas de ellos, revisar la información que tienen dispuesta para mí como ciudadano y en su momento que me pueda servir. Hace poco hicimos un ejercicio, por ejemplo, con empresarios que necesitaban hacer algún emprendimiento en ciertos estados. Entonces verificamos información de la región centro-occidente de cada uno de los estados y verificamos ciertas condiciones, ¿verdad? Dónde quedaba mejor la inversión, bajo qué características, bajo qué presupuestos, cuál era la mejor forma de establecerse en ciertos o determinados lugares. Todo este tipo de información la pudimos encontrar en estas obligaciones de transparencia sin necesidad de hacer una solicitud de información. Hay quien me ha dicho que ha buscado información, por ejemplo, como obligación, en decir, pues yo quiero, me dejaron en la escuela que buscara cuáles son los sueldos de los gobernadores de aquí obviamente del país. Entonces se mete a la plataforma y dentro de los buscadores temáticos ya puede encontrar los sueldos de todos los gobernadores, de todos los presidentes municipales y estar analizándolos a nivel estadística. Entonces es una maravilla encontrarse con ese tipo de información y poder hacer incluso comparativos de la misma y que me pueden a mí servir obviamente para otros o para mis fines obviamente particulares. ¿Qué hago si las instituciones no publican sus obligaciones de transparencia? Bueno, pues nosotros también estamos vigilando que realmente la información esté publicada. Si no está publicada, pues denunciamos ante el IACIP o ante el INAI si son federales. Realmente estamos recibiendo nosotros quejas de ciudadanos que en su momento ingresan y que no ven publicado el directorio público de los sujetos obligados o el organigrama o los currículum vitae, que no se encuentran publicados, que la liga está caída y que no pueden visualizar la información pertinente. Pues se quejan ante el propio instituto. La queja es muy sencilla. Si la búsqueda se hace a través de la página de los sujetos obligados, pues bastará remitirse al enlace de la plataforma para hacer la queja correspondiente. Me han llegado muchísimas quejas de sujetos obligados, de los cuales cuando revisamos nosotros, estamos obviamente con ese periodo de revisión de estas obligaciones, pues sí nos hemos encontrado que les falta la publicación de información. Y es ahí que nosotros intervenimos y obviamente inmediatamente deben de subir la información que no está dispuesta, pero la cosa no queda ahí, sino que obviamente a través de la denuncia, a través de lo que se hace por parte de los ciudadanos, nosotros ya podemos sancionar. Aquí miren en esta diapositiva, es la forma de denunciar. Esto es en la plataforma nacional. Es muy sencillo, desde decir el motivo de la denuncia, por qué no está publicada la información, seleccionar obviamente el estado, si es Guanajuato,
la institución o municipio que no está publicando la información. Si quiero poner un nombre o seudónimo, eso ya es obviamente totalmente opcional, y un correo electrónico en todo caso. Lo enviamos y la denuncia se presenta. Insisto, hay municipios que han sido denunciados porque no están los currículum vitae publicados o el sueldo del presidente municipal. Entonces, son situaciones a lo mejor muy sencillas, muy básicas, pero que también ya comprometen al sujeto obligado por esa falta de publicación, y obviamente iniciamos con las sanciones correspondientes. Pero también esto pues da pie mucho a que ya hay ciudadanos obviamente que están vigilando, que están comprometidos, que están analizando, que están ingresando a las páginas de internet obviamente de las autoridades, y que en su momento están haciendo lo correspondiente para la denuncia de este tipo de información que no se tiene dispuesta para ellos. Entonces, eso también me da mucha alegría, el saber, el conocer que ya existen ciudadanos muy comprometidos fuera de los medios de comunicación, fuera de los investigadores y los académicos, que es el público que más tenemos cautivo dentro de lo que es el tema de transparencia, pero fuera de ellos, pues ya hay jóvenes estudiantes, obviamente, que están denunciando, jóvenes activistas, jóvenes que pertenecen a diferentes colectivos, que están analizando y estudiando que la información realmente esté contemplada dentro de las obligaciones, y que en su momento, cuando no está dispuesta, pues denuncian la falta de publicación. Y eso hace que las autoridades, obviamente, más que cumplir por convicción, lo hagan por obligación, porque si no cumples, pues vienen las sanciones. Y precisamente es esta parte, ya es lo último que me resta decirles de las sanciones. ¿Qué es lo que pasa cuando las instituciones no cumplen con la ley de transparencia, con la publicación de información? Pues ahí está, son amonestaciones públicas si la falta es leve, o las multas que van de los 15,561 pesos a los 155,610 pesos. Estas sanciones nosotros obviamente las establecemos, pero las ejecutamos a través de finanzas, a través obviamente del ente público que le corresponda la sanción, y que se le haga la rebaja correspondiente al servidor público que está fallando, que fue sancionado, que se logró detectar mediante un proceso que él tuvo la responsabilidad de no estar cumpliendo con el ejercicio del derecho de acceso a la información, o con la falta de publicación de las obligaciones de transparencia. Sí hay sancionados aquí en el estado de Guanajuato, sí hay partidos políticos, sí hay municipios, sí hay obviamente servidores públicos, servidoras públicas que están siendo sancionados porque están incumpliendo con estos procesos de lo que conlleva el acceso a la información y la publicación de información en sus portales de internet. Entonces, es un esquema que, insisto, ya cuando realmente conocen la parte de que van a ser sancionados, es hasta que reaccionan, es hasta que dicen, ¿cómo le hago para no ser sancionado? Pues ya cómo le haces, ya estás incumpliendo, ya estás obviamente dentro del proceso de denuncia o dentro del proceso del medio de impugnación, y ya no podemos hacer nada por ti más que pagues lo correspondiente a lo que fue la multa. Y esto cómo les pesa, les digo, a los partidos políticos y a los municipios, porque realmente todos los partidos políticos y municipios dicen, lo toman como bandera la transparencia. Dicen, la transparencia, yo tengo un gobierno abierto aquí en el estado de Guanajuato, en mi municipio tengo un gobierno abierto, tengo la transparencia, pero cuando llega la sanción, se queda uno pensando, entonces la bandera que se tomaba no era realmente la que se decía, ¿verdad? Esos son los temas que tenemos aquí en Guanajuato. Fue algo muy rápido, muy ejecutivo, obviamente por los tiempos también que tenemos establecidos. ¿Qué les pareció? ¿Alguna duda, algún comentario? Este es nuestro apartado. Aquí les dejo algunos teléfonos, tanto mi correo electrónico para que puedan contactarme, para alguna opinión, para alguna, lo que ustedes se les ofrezca, con todo gusto, con toda confianza. Entonces, no sé qué tanto haya de alguna pregunta, algún comentario, son bien recibidos. Y pues de mi parte, licenciada Juana López Ayala, pues sería todo. No sé si quiere usted intervenir en algo más o decir que procede. Sí, licenciada, muchas gracias. Pues creo que hay un montón de preguntas, incluyéndome, si gustas. También No me en pide largo, el entonces. chat hay algunas preguntas. Ok.
A ver, mira, si gustas, vemos la del chat primero. ¿Los órganos autónomos están obligados a publicar su portal de transparencia? Sí, esta la hizo Ignacio, ¿verdad? Estoy viendo. Ignacio Montes, sí, claro, los órganos autónomos, todos están obligados a publicar la información de las 50 fracciones en los portales de transparencia, de tal suerte que cada organismo autónomo tiene un apartado de transparencia, igual que los municipios, igual que los poderes, ingresar a este y poder visualizar las 50 fracciones que marca la ley. De toda la información, obviamente, que conlleve la publicación, ahí puede encontrar desde cuánto gana el titular del órgano autónomo, cuántas direcciones tiene, cuánto personal, cuántas vacantes, sus declaraciones públicas, en fin, una serie de información dispuesta. No, perdón, licenciado, ¿dónde vienen esas 50 fracciones? Deben de estar publicadas en el portal de internet del organismo autónomo. Si usted ingresa al portal de internet, por ejemplo, no sé, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, que es un organismo autónomo, debe de haber un apartado, y lo digo, debe de haber, no es potestativo, debe de estar ahí ese apartado de transparencia, darle clic e ingresar a las obligaciones de transparencia, que son 50 obligaciones dispuestas para nosotros. Cualquier organismo autónomo lo debe de tener, y si no está, hay que denunciar la falta de publicación ante el instituto, mandando un correo electrónico, simplemente con eso bastaría para denunciar la falta de publicación. De acuerdo, sería algo así, ¿verdad? Al Instituto de Acceso a la Información Pública. Ok, gracias. Nada. Perdón, licenciado, un gusto como siempre saludarlo. Perdón por robarle Cianya, la palabra. ¿cómo Un estás? gusto. Muy bien, ¿y usted? Todo bien, gracias. Qué bueno. Nada más quiero hacer la precisión de la duda que está realizando el consejero, porque justo hoy tuvimos una sesión y fue la duda que nos expusieron. Lo que nosotros les comentábamos es que en el municipio de León tenemos un apartado en donde se publica toda esta información, todas estas fracciones que ya usted está mencionando, y ahí se desglosa esta información, pero ellos lo que nos mencionan es que las entidades están obligadas a tener su propio sitio en donde lo publiquen. Si bien la entidad sí lo está publicando en este sitio, lo que el consejo quiere es saber si la entidad está obligada a tener un propio sitio en donde lo publiquen. En ese sentido iba la duda que nos manifestaron en la mañana. Ok. Sí, pues de hecho, yo les recomiendo que cuando vayamos a ver o queramos saber información de los entes públicos, mejor ingresa a la Plataforma Nacional de Transparencia. En la plataforma voy a encontrar pues, la información de todas las autoridades, sin necesidad de estar navegando por cada uno de los entes públicos, sino que ahí voy a concentrar, o ahí se concentra toda la información de estas autoridades. Ahora, si se me hace un poquito complicado ingresar a la plataforma, pues sí, en cada uno de los portales de internet de cada uno de los sujetos obligados está este apartado de transparencia, en el cual voy a encontrar invariablemente la información de las 50 fracciones. Y es de mucha utilidad este tipo de información, porque insisto, sin necesidad de hacer una solicitud de información, podría ingresar y hacer lo respectivo de la búsqueda que yo requiera de información. Gracias. Gracias, Cianya. Muchas gracias. Sí, tiene la mano levantada Mario Alberto, creo que va primero. Va. Sí, yo quisiera precisar nada más esto también que comenta Cianya y que comenta el maestro Ignacio. De manera muy específica es el organismo operador de agua potable, con un presupuesto inclusive mayor que el que tiene el municipio. Y el organismo lo que hace solamente es manejar un link para referir cualquier solicitud hacia lo que viene a ser la página del municipio, pero el organismo, nosotros nos preguntamos por qué no tiene una estructura de un portal de transparencia con esas 50 obligaciones que deberían de ser un portal exclusivamente pues para el propio organismo. Esa es la pregunta. ¿Debería de tenerlo o no hay una obligación como tal? Sí, es Zapal. Sí, Zapal. Si hablamos aquí de León, es Zapal. Sí. Zapal también es un sujeto obligado, como lo es CIMAPAG en Guanajuato y CEMAPAS en Salamanca. Son los 3 organismos de agua potable que son sujetos obligados y que responden igual que un municipio, que un poder y que un organismo autónomo. Por lo tanto, Zapal sí debe de tener una página de internet
con la publicación de información que le corresponde a Zapal y no está remitiendo a la página del ayuntamiento porque para cuestiones de transparencia son dos entes diferentes. Ok. Bien, es cierto, Zapal es descentralizado del municipio aquí de León y tiene esas condiciones. Lo cierto también es que está constituido ante nosotros como un sujeto obligado. Y yo cuando busco información de Zapal no me meto a la página del municipio, me meto directamente a su página y ahí viene toda la información referente. ¿Cuál sería el fundamento jurídico que nosotros podríamos argumentar para solicitar que tuviera su propia página de transparencia? Pues es la propia ley de transparencia en la cual obviamente él, a su vez que está constituido como un sujeto obligado, pues debe de responder como tal. El artículo 3 de la ley de transparencia te indica quiénes son los sujetos obligados. Obviamente no da nombres, pero sí está totalmente constituido como un sujeto obligado. Ok, muchas gracias. De nada. Si enseguida tiene la mano levantada, Rebeca. Gracias, buenas tardes. No escucho el audio, pero también con clases de piano. Un gusto siempre saludarle, maestro Alfredo, con esta gran experiencia. En lo que comentaba, ¿cuáles han sido las principales, digamos, motivos por el que se inconforman y pasan con ustedes estas solicitudes? Y me gustaría como saber en los últimos 2 años y en escala evolutiva, ¿cuál ha sido ese comportamiento ciudadano, no? ¿Se ha ido creciendo, se ha estancado? ¿Y cuáles han sido como las principales causas, digamos, por las que se inconforman? ¿Y qué entes, no? ¿Qué órganos, qué dependencias son las que principalmente pues están más en esta, digamos, pues llamémosle así, ¿no? Omisión de, digamos, o irregularidad al seguimiento del ejercicio público. Sería como conocer esa experiencia desde ella. Sí. Sí, siempre un gusto saludarla, doctora Rebeca Monroy. En efecto, nosotros hemos transitado, se puede decir de esta manera, ya un poco más específico, más visualizado a lo que es la información de utilidad. Antes estábamos en una sociedad del conocimiento, yo quería conocer de todo, pero más bien una sociedad de la información, sociedad de la información, donde toda la información estaba ahí, y ahora ya busco de esa información el conocimiento útil que me sirva a mí como ciudadano. Entonces hemos transitado, anteriormente los ciudadanos, por ejemplo, pedían cuánto gana el presidente municipal, ¿no? Cuestiones muy básicas, muy sencillas. Ahora no, ahora ya se enfocan muy específicamente en la información que realmente le pueda servir o le pueda, no que la otra no le sirviera, pero sí que fuera un poco más profunda a ciertos intereses para evitar ese lastre que tenemos de corrupción. Por ejemplo, ahora ya en lugar de preguntarme cuánto gana el presidente municipal, ahora ya preguntan, dime las bases de la licitación, quién la ganó, por qué la ganó, bajo qué condiciones, bajo qué circunstancias, por qué motivos, cuál no fue la publicación, por qué se hizo, por qué se está haciendo determinada obra, por qué se está enfocando así, qué material están utilizando para hacerla, quién fue el constructor, por qué se le dieron tantas licitaciones a este constructor. ¿Sí me explico? Se están yendo ya un poco más a lo profundo de lo que es la información. Ahora, en estadística sí puedo decir que los entes públicos mayormente recurridos, pues obviamente es el Poder Ejecutivo, porque ahí están concentrada la mayor parte de información del estado de Guanajuato, hablando de que el Poder Ejecutivo pues abarca las 60 y tantas dependencias que tiene y se responden en una sola ventanilla. Entonces, es de los más obviamente recurridos, pero también hay municipios que, como es el Salamanca, como es Irapuato, que están siendo recurridos porque a veces la información que les piden o la entregan de forma tardía o la entregan incompleta o en algunas ocasiones no la entregan. También hay partidos políticos que están obviamente atrasándose en estos temas, pero que estamos trabajando con ellos para que precisamente este tipo de circunstancias vayan aminorándose. Sí hay entonces índice de recurrencia, no tan alto como en otros estados, pero sí existe. Existe esa forma, en alguna ocasión yo les comparto que me dicen, en algún municipio, no digo el nombre, pero sí me lo dicen, es que yo publico para ocultar.
Estoy publicando para ocultar. Pues, ¿cómo le haces? ¿No? Pues, publico ahí lo que yo quiera. ¿Quién se da cuenta que esa información es la real? Pues no, para eso está la verificación que hace el Instituto de Acceso a la Información. Para eso estamos nosotros también articulando que toda la información que en su momento estén publicando pues vaya conforme a los lineamientos establecidos, lineamientos técnicos generales para la publicación y homologación de información, y que cuando haya una justificación de por qué no están entregando, por qué no están publicando, que realmente esa justificación sea válida. Entonces, sí hay quien todavía no está dentro de las condiciones o no quiere estar dentro de estas determinaciones de transparencia, pero ya son los menos, que anteriormente sí eran los más. Ahorita poco a poco hemos ido avanzando, hemos ido trabajando, pero ha sido también porque hay ciudadanos muy comprometidos, ciudadanos que realmente están sirviendo a nosotros como instituto de enlace o puente para conocer cuando una autoridad está fallando. Si ustedes no recurren, yo no voy a conocer esa parte. Si ustedes no verifican, si no hacen una queja, podría ser que yo la conozca cuando haga una verificación, pero sería más rápido cuando ustedes estén trabajando en esa sintonía de verificar también las páginas de internet, por ejemplo. Gracias, doctora Rebeca. Gracias. Sí, escuchamos ahora a Alma López, por favor. Claro. Gracias. Bueno, primero que nada agradecerles, José Alfredo, realmente la información es muy completa y pues ahora sí que todas nuestras dudas, la verdad nos sirvió mucho, Mario, sobre todo por justamente el tema que teníamos hoy en la Comisión de Mejora de Procesos. Juana, muchísimas gracias por todo este apoyo que nos están brindando. Bueno, mi pregunta es, el Consejo Ciudadano de Contraloría coadyuva con la Contraloría. Y en este tema, bueno, revisamos adquisiciones, auditorías de forma preventiva y nuestras atribuciones son dar recomendaciones. Hay varias comisiones que se manejan en el Consejo y una de ellas es precisamente la que coordina la doctora Rebeca, que es la Comisión de Programas Sociales. Dentro de este programa, obviamente revisamos todos los programas que tiene el municipio, pero nos hemos topado con una dificultad. Dentro de los programas hay una lista en relación, por ejemplo, a las becas, que hay, vienen el nombre del estudiante y el otorgar el dinero, ¿no?, de esta beca. Nosotros queremos ir un poquito más allá y de revisar dentro de esa lista de forma aleatoria 5 o 10 personas, poderlas entrevistar y ver cómo fue todo el proceso de este programa para poderles otorgar la beca. Pero nos topamos con que la Ley de Protección de Datos no nos lo permite. Entonces, no sé si hubiera alguna opción de poder hacer ese movimiento, de poder dar nosotros cerrar ese círculo en relación a ver cómo es el proceso, si estuvo correcto, si faltó algo, cómo se sintió el ciudadano, o sea, todo ese proceso, pero esta ley de protección no lo impide. ¿Hay alguna otra opción? Pues sí, Alma López, con el consentimiento de la persona. Obviamente, si son menores de edad, pues el consentimiento del padre tutor, el cual yo puedo adquirir a través, obviamente, de forma autógrafa, y sí es un consentimiento que se debe de entregar y en el cual yo debo de indicar para qué voy a utilizar ese tipo de información. Bajo esas circunstancias yo creo que sí podríamos hacerlo, pero también fíjate que son temas muy interesantes porque luego, por un lado, transparentas o ejerces el derecho de acceso y por otro lado está el de protege, no entregues. Son dos derechos en colisión. ¿A quién le hago caso? ¿A la transparencia o a la protección de datos personales? O sea, son dos cuestiones que en su momento causan un tipo de conflicto. Y aquí inicia Juana López Ayala, no me dejará mentir, que en su momento en la SEG, la Autoridad Superior del Estado de Guanajuato, también tuvimos alguna circunstancia similar. En cuanto a los beneficiarios que se entregaban por parte de los municipios de algunas becas o de algunos beneficios en especie, pues el formato de obligaciones establecía como información poner el nombre del quien se le entregaba el beneficio, del niño, niña, incluso, pero también poner su CUR, ¿no? Y poner otro tipo de información que en su momento se clasificaba como confidencial
Entonces, ¿cómo le hacía? Si acá me lo pides que lo ponga, esos formatos incluso ya revisados por la propia CONAC. Acá me está diciendo que lo ponga y acá me dices que lo proteja, aquí no hago caso. Bueno, si nos vamos a los entrañas de lo que conlleva la publicación y la protección, vemos que equivale el publicar para informar cuando hay un beneficio a favor de una colectividad. Y así ha sucedido a lo largo de la historia. Hay quien en su momento incluso prefiere proteger para evitar, o más bien para ser corrupto. Hay quien prefiere publicar y evitar precisamente el tema de la corrupción. Entonces, son dos derechos que se colisionan, pero si me lo establece un formato establecido en la propia ley, en el propio lineamiento, pues yo le hago caso a lo que viene en el propio lineamiento, la propia ley. Si me piden información, incluso de la CURP, de algún niño o niña y el nombre incluso, pues ahí sí se publica. Si lo hago fuera de esa circunstancia del formato y es para otro tipo de procesos, pues ahí sí se requiere un consentimiento totalmente. ¿Sí me explicó? Sí, claro. Gracias. Rebe, pues entonces hay que verlo en la Comisión de Programas Sociales, cómo lo podemos manejar. Gracias. Sé que no me toca, pero ahorita no quiero extenderme Adelante. mucho. Doctora, si me permiten más para hacerlo. Digamos, solo quisiera para cerrar, porque sí hemos tenido una preocupación con este tema. Y pienso que estamos ante un mecanismo de riesgo. Es decir, en una convocatoria donde converge protección de datos, transparencia, se le está dando el máximo beneficio a la protección. Y se entiende, es un tema también de vulnerabilidad, ¿no? Cuando hablamos de... Y podemos estar usando mecanismos, yo lo pondría ahorita sobre, digamos, como la sesión y la mesa, aprovechando que está usted aquí, porque se pueden estar haciendo uso de mecanismos que suceda esto. ¡Ay! Se fue la luz, ¿verdad? Creo que se fue la luz. Perdón, a ver si todavía a mí me escuchan, está aquí como que un apagón. Ay, bueno, entonces, bueno, creo que aguanta un poquito el internet. Entonces yo creo que un mecanismo, y nada más lo dejo así, porque en este caso hablábamos de, ok, ahorita nos interesa resolver esto, pero en un ejercicio preventivo, ¿qué tanto puede dejarse en la convocatoria? O sea, la convocatoria, una vez que usted se ha beneficiado, por ende se somete a un ejercicio de transparencia y en ese momento se consienta. O sea, vaya ligada. Y si no se consiente, procede el beneficio. O sea, en un carácter preventivo. Pero en este momento que no fue así porque no está en la convocatoria, podemos seguir usando el máximo beneficio que es la transparencia, obviamente con los lineamientos y lo que tenga que proceder. O sea, nuevamente consentir. Es lo que dejaría como... Porque obviamente, ¿qué hacemos ante esta situación? Pero también de carácter preventivo. Y 3, un andamiaje que puede estarse usando, digamos, para un mecanismo de lo que estamos luchando, ¿no? Contra la corrupción. Es decir, un mecanismo que por un momento dado se impida, ¿no? Es un poco lo que, digamos, comentaría ya para cerrar con el tema y pues sí, sería como obtener su, digamos, como su recomendación o consejo ante ello, ¿no? Sí, fíjese, doctora, que ahí esos son temas, insisto, que se colisionan, los derechos, pero fuera de lo que establece el formato, hablo del formato de publicación de obligaciones de transparencia. Fuera de este formato, que sí me establece que publica el CURP, publica domicilios, publica esto, fuera de esto, la máxima protección de información confidencial se debe de dar fuera de. Esto es, si yo recabo datos personales, si yo estoy recabando información confidencial, pues debo de sujetarme a lo que la propia norma de datos personales establece. Porque es información de una persona ajena, obviamente, que es titular de sus datos, y yo no puedo estar socializando ese tipo de información. Entiendo la parte, obviamente, que yo estoy estableciendo como proceso y para ser claro, ¿no? Para ser transparente, pero si es información, y más si se trata de niños o niñas, es información muy sensible que yo debo de estar protegiendo. Ahora bien, si en su momento ya se emitieron convocatorias, en su momento ya esta información, obviamente yo la estoy utilizando sin ningún tipo de protección, se puede decir, conforme a la norma de datos personales,
Lo que sí es recomendable es obtener el consentimiento de las personas que están obviamente siendo vulneradas en este derecho de protección de datos y conseguir este consentimiento del cual yo pueda tener esa salvedad para poder utilizar esta información conforme a las propia proceso normativo en la protección de datos personales. Entonces, un consentimiento que yo sí sugiero que en adelante pues esté estableciendo como tal, ¿verdad? Un consentimiento que yo pueda tener de estas personas para utilizar su información confidencial, para evitarme supuestos que en su momento puedan recaer, pues también en ciertas sanciones. Y a mí si me preguntan, las sanciones en protección de datos personales son más fuertes que las de transparencia. Es información totalmente que se protege y que no debo estar obviamente yo utilizando sin que haya un consentimiento por parte de los ciudadanos. Escuchamos la pregunta de Pepe Domínguez, por favor. Gracias, muy buenas tardes. José Alfredo, muy buena presentación. La verdad nos aclaras muchos temas, como ya lo mencionó Alma y la doctora Rebeca. Cabe la posibilidad de un consentimiento ficto. Es decir, yo, municipio, voy a lanzar una convocatoria para entrega de becas, que generalmente las becas se entregan en efectivo, ¿no? A través de un proceso, ya sea banca, ventanilla, etcétera. Ok, sí, le voy a entrar yo como me candidateo para ser beneficiario de ese programa, pero la misma solicitud nos dice nada más que si resultas beneficiario, pues vas a tener que apegarte también a estas reglas, y ahí es donde podría entrar el tema de la validación de algunos datos, ¿no? Yo creo que ahí sí se puede, en otras instancias se utiliza, en otras entidades privadas también, y sin ningún problema. Pero bueno, esto ya creo que ya lo trabajamos, que sí se puede hacer bajo esa manera. ¿Tu opinión es que sí? Sí, y nada más que sí hay que estar muy conscientes de lo que lleva al recabar el tipo de información confidencial. Hay que estar muy conscientes de que pues, la información que estamos tratando a veces de los beneficiarios incluye niños, ¿verdad? Niños y niñas. En todo caso, si son becas, hablamos de menores de edad. Si son otro tipo de apoyos, pues también hablamos de sociedad en general. Entonces, siempre yo lo que les he dicho para que evitar ese tipo de circunstancias es tener siempre esta parte del consentimiento presente. Consentimiento que podemos estar adquiriendo desde el momento en que estamos socializando este tipo de información, que estamos solicitándole que vas a hacer así, que el proceso es así, se determina de esta manera, pero bajo el consentimiento obviamente que tú entregues de tu información confidencial o personal, en todo momento va a ser utilizada para los fines que en su momento estamos estableciendo. Correcto. Y bueno, ya nada más un comentario respecto a la información que a veces entregan los gobiernos, ya sea estatales o municipales, una experiencia propia que con gusto se las comparto para reírnos un poquito después de estas lecturas. Resulta que hace algunos años un gobierno de la parte norte del país solicitó un crédito sindicado a varias instituciones de crédito. Para efecto de la información del propio gobierno, se entregó una gaceta o un diario oficial o un periódico oficial, como se le llame en aquella zona, que estaba falsificado. Estaba falsificado en los temas de garantías y en otros temas, y evidentemente muchas instituciones financieras, porque entraron en ese entonces como 6 instituciones, se fueron con la finta de que lo que estaba entregando el gobierno pues era ley sobre piedra, ¿no? No, pues resultó que no. Al momento de que a algún banco se le ocurrió ir a revisar contra lo que estaba publicado y comparar, cotejar, que es nuestro punto, hacer el cotejo de beneficiarios contra postulantes, se dio cuenta de que ahí estaba las líneas erróneas del diario publicado contra el diario que entregó el gobierno. Entonces, pues ahí se fueron varias
varias empresas a juicios y etcétera, etcétera, pero estuvo bastante curioso, ¿no? El tema de que el mismo gobierno falsificara un diario oficial. ¿Se vale también? Como anécdota nada más para todos. Bien, si les parece, vamos a la última pregunta y no sin antes aprovechar ahora sí que el interés que tienen todos ustedes para comprometer al licenciado a que nos acompañe en la última sesión presencial. Creo que este tema da para mucho y bueno, licenciado, pues si nos aceptas que te raptemos un ratito más en la última sesión, sería muy enriquecedor tus aportaciones. Va que va. ¿Sale? Muy bien. Sí, claro que sí. Leonardo, por favor. Muchas gracias, maestra. Sí, creo que en el punto en el que estamos tratando nosotros de revisar sobre los beneficiarios de los programas, siempre es muy importante no perder de vista que se trata de la información de ciudadanos. Son otros ciudadanos a los que les estamos pidiendo que vulneren su protección de datos. Sí sería conveniente que a la hora de que se hiciera, como lo comentaban, que se hiciera tiene que ser expresa la voluntad de compartir los datos personales, igual y a la hora de la convocatoria se pudiera poner un apartado para que la gente, en el caso de que se quisiera controlar cómo está el sistema, cómo están funcionando las becas, estuvieran de acuerdo en que en caso de que se tuviera que hacer un control, pudiera compartirse los datos. Pero tiene que ser, según creo yo, expreso. No, y si en ese momento la persona, el menor de edad o los padres de familia en este caso, no dan su consentimiento, no habría manera de no darle la beca, porque estarías vulnerando un derecho superior, en este caso el derecho a tener su beca y el derecho a mantener la protección de sus datos personales. Entonces sí habría que ver la manera de poder generar un mecanismo en el que pudiéramos tener acceso a esos datos, pero con la voluntad expresa de la persona que está dando sus datos. Habría que estudiar muy bien eso. Y así es, perfecto. ¿Alguien se acuerda, por ejemplo, ya para terminar, maestra Juana López? Yo tengo dos preguntas todavía. Perdón. Nada más así rapidísimo. ¿Se acuerdan cuando fue el replaqueo? Que fue el cambio de placas. ¿Se acuerdan qué nos daban a firmar y por qué nos lo daban a firmar? ¿Alguien se acuerda? Todos hicieron el trámite, a lo mejor algunos tienen sus placas anteriores. ¿Se acuerdan cuando fuimos a finanzas? ¿Qué nos pedían? A ver. ¿No se acuerdan? ¿Todos tenemos carro? Sí. ¿Todos tenemos licencia de manejo también? Sí tenemos carro, pero tenemos Alzheimer, no nos acordamos. ¿No eran las placas anteriores? Sí, te pedían las placas anteriores como requisito, pero también te estaban tomando tu huella digital. Entonces, como tu huella digital implica la obtención de un dato personal sensible, y creo que también la iris o no, la iris no me acuerdo. Creo que sí o no, no me acuerdo. Bueno, tomaban una foto, pero... Una foto. Pero sí, la huella digital esa sí va de cajón. Tomabas tu huella digital y en automático te estaban recabando un dato personal sensible para un trámite específico. Y como era un dato personal sensible, se requiere un consentimiento expreso para ser, obviamente, tratado este dato para ese beneficio, para ese servicio. Entonces, les dábamos porque aquí en el instituto hicimos nosotros ese consentimiento expreso, en el cual ustedes, los que hicieron el cambio de placas, firmaron de conformidad y consintieron que la huella digital que estaban entregando, y no recuerdo si fue la iris también, obviamente estaban consintiendo la entrega de esta información personal para ser tratado este dato conforme a las finalidades del servicio que en su momento estaba ofertando Finanzas para hacer el cambio de placas. Es así entonces que Finanzas se cubrió por ese lado
Y si hubo alguna queja de algún ciudadano, que sí la hubo, que dijo, es que yo cuando fui a hacer el cambio de placas, me tomaron mi huella digital y no soy conforme porque van a saber quién soy, pues espérame, tú consentiste, aquí está tu firma autógrafa, de que este dato que estás entregando lo hiciste o lo consentiste para el servicio correspondiente del cambio de placas. Y ahí terminó el asunto. Pero así fue como se estuvo, hicieron un chorro de hojas, pues cuánta gente no cambió placas, y a cada persona que iba, cada persona que firmaba el consentimiento. ¿Sí? Como ejemplo. Bien, gracias, licenciado. Únicamente me gustaría que nos comentaras un poco, porque ya se vienen las elecciones y es común encontrar entes públicos que bajo el pretexto de la veda electoral no publican su información a la cual están obligados en la sección de transparencia. Nada más si nos pudieras precisar si aún que esté el periodo electoral, están obligados o no. No se escucha. Sí, están totalmente obligados, perdón, están totalmente obligados. Los lineamientos técnicos generales para la publicación y homologación de la información, lineamientos que vienen derivados de la Ley de Transparencia General, establecen claramente que en periodo electoral no se considera como veda electoral o veda de información aquella que está dispuesta para cumplir con las obligaciones de transparencia. Por lo tanto, todos los municipios, todos los entes públicos, todas las autoridades deberán de estar publicando la información que están generando para cumplir precisamente con las disposiciones establecidas en la Ley de Transparencia y en los propios lineamientos. Nos hemos encontrado, obviamente, con ese tipo de circunstancias que dicen yo no publico porque hay veda electoral. Pues espérame, a ti no te aplica la veda, a ti te aplica la publicación de información, obviamente, porque no lleva un tinte político, porque no lleva un sesgo que pueda beneficiar, obviamente, al electorado, sino que simplemente te estás enfocando a lo que la propia ley establece como beneficio para el ciudadano, hablando de los derechos de acceso a la información. Entonces, tú publica, transparenta, si no lo haces, te voy a sancionar. Hace poco, en el periodo pasado electoral, sí hubo quien ocultó la información, pero así también hubo, más bien, nosotros hicimos lo concerniente para poder sancionar este tipo de conductas. Incluso se les hace un manual de publicación, se les dice claramente, así debes de publicar bajo los lineamientos establecidos, no escondas, no trates de ocultar, sino que más bien, al contrario, publica como tal. Bien, muchas gracias, licenciado. Pues ya te comprometimos en la última sesión que va a ser presencial. Esperamos contar con tu presencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí estaré y los estaré saludando a todas y a todas. Me dará un gusto enorme. Gracias. Gracias. Bueno, si me permiten compartir una presentación. Nada más si me pudieran confirmar si se ven. Sí, sí se ve. Ok, correcto. Bueno, me voy a ir ahora sí que rapidito. Quiero comentarles lo que yo quisiera presentarles a manera, ahora sí que casi de dato informativo. Ya posteriormente en la sesión presencial vamos a hacer un tipo taller donde ustedes pueden aterrizar varios temas. Como pueden observar en el contenido propuesto, bueno, estaba lo que ya nos expuso el licenciado muy amablemente. Yo quisiera compartirles también algunas estrategias. No es de fiscalización, porque los ciudadanos tenemos derecho a entrar a estas plataformas. Cualquier persona lo puede hacer, nada más que pues muchas veces no sabemos de la existencia de las mismas, de estas herramientas. Y quisiera compartirles lo siguiente. Por ejemplo, el sistema de invitaciones de compras directas, primera y segunda ronda. Esto sí quiero aclarar que es una plataforma de gobierno del estado de Guanajuato. ¿Cómo podemos ahora sí que identificar, ¿no? ¿A qué se refiere? La Ley del Presupuesto General de Egresos del estado de Guanajuato cada año publica, pues vaya, su propia ley, y concretamente para el ejercicio actual, el 2023, nos señala ciertos montos. Nos dicen, cuando el procedimiento se llama adjudicación directa, si tu compra es desde 0.01 hasta 300,000.
Ahora, si te brincas de ese, ya se llama adjudicación directa, que es de 300,000.01 hasta 2 millones. Es licitación restringida de 2 millones.01 hasta 3 millones y licitación pública de 3 millones en adelante. También maneja varias prohibiciones, ¿no? Como si la fraccionas como para hacer cierta, pues una trampa y que caiga en adjudicación directa, bueno, también ahí se puede incurrir en algunas faltas a la ley. Aquí yo les voy a compartir esta presentación. Si pueden observar en la parte de arriba hay un link. Ese link me permite entrar al sistema de invitaciones para compras directas de gobierno del estado. Y aquí, bueno, yo capturé algunas pantallas y les puse un ejemplo. Si nos metemos a ese link, podemos observar que vamos a tener el sistema de invitaciones. Si se fijan en la parte superior derecha, hay una lupa. Ahí podemos poner el número de la invitación, si es que no lo sabemos, y si no, pues podemos ahora sí que navegar ahí, ¿no? Son bastantes compras. Inician con el listado de invitaciones activas, es decir, aquellas que aún no se cierra la fecha en la que se declara, pues ya sea desierta o algún ganador. Y posteriormente vamos a ver el listado de las invitaciones concluidas. Ahí vamos a encontrar las que fueron adjudicadas, las declaradas desiertas, las que son canceladas. Y si observan, a un lado hay una lupa también que nos permite entrar y ver quién ganó. Esto nos ayuda mucho porque a veces nos encontramos proveedores que como que nos suena o como que lo escuchamos incluso en medios de comunicación que ya fueron sancionados y de repente nos los encontramos aquí, pues que después de eso ganaron una licitación. Esto, insisto, es de gobierno del estado. Cada ente público, incluyendo los municipios, bueno, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cada uno tiene su plataforma. En el caso de los municipios, algunos tienen plataforma de compras, otros, aunque lo hagan de manera muy rudimentaria, pero tienen la obligación de tener este procedimiento y apegarse a la ley de contrataciones, aunque tengan sus propios lineamientos. El que tengan sus propios lineamientos no significa que pueden contradecir los del Estado. Si observamos en la parte derecha, ahí saqué un ejemplo, es la invitación 208696. Ahí nos dice que es la primera ronda. ¿A qué se refiere esto? La primera ronda se publica en esta plataforma. Si se declara desierta, se va a una segunda ronda que es otra plataforma que también les voy a compartir el link. Y aquí podemos observar de qué se trata. Es la primera ronda, la fecha y hora límite de recepción o modificación de las propuestas. Aquí nos dice, en este caso, que fue el 6 de junio del 2023 a las 3 de la tarde. La descripción muy breve. Se trata de un servicio de neurología. Bueno, ahí ya hay especificaciones muy concretas. Y posteriormente nos dice la partida, la fecha del documento y el documento de la invitación, y ahí ese que se ve en azul, ver invitación, nos permite entrar a la invitación y ver exactamente de qué se trataba. Si se trata de material médico, de medicamentos, etcétera, ¿no? Y nos da información más precisa, incluso nos da el estatus, en este caso que fue finalizada, y nos dice el ganador. Normalmente vienen por varias partidas, ¿no? En este caso, las posiciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6, nos dice que el ganador, y ahí nos dice el nombre del proveedor. Esto nos sirve mucho porque a veces ahí nos encontramos, como les comentaba, proveedores pues que sabemos que ya han sido sancionados o que nosotros conocemos quiénes son los dueños o accionistas y pues resulta que esos dueños o accionistas pues son funcionarios públicos, o en el caso de temas anticorrupción, pues hay muchos funcionarios públicos que, acorde a mi experiencia en la Auditoría Superior, pues de repente hacían sus empresas y esas empresas resulta que eran las ganadoras. O también era muy común que no es que ellos aparecieran como socios de la empresa, pero sí sus hermanos, sus parientes, sus cuñados, etcétera, ¿no? Eso es, ahora sí que tratamos de ir sacando el hilo de la madeja para ver de qué manera podemos llegar al final
e identificar todas estas acciones que pues claramente son en temas anticorrupción. Aquí vemos una nota, nos dice los municipios se pegan a su reglamento que debe estar homologado a la ley de contrataciones del estado o a la federación. Depende si el recurso es estatal, pues a la del estado. Si el recurso es federal, a la federación. A veces hay recurso mixto, pero bueno, eso son otras situaciones. Aquí también les voy a compartir el link para que puedan entrar a la segunda ronda. Si se fijan, en los dos nos pide un usuario y contraseña. Cualquier ciudadano puede solicitar un usuario y contraseña. ¿Qué es lo que va a ver si cuentan con un usuario y contraseña? Lo que estamos viendo ahorita más el detalle, es decir, ¿cuál es el detalle? Pueden ver, si se fijan aquí nada más vemos quién ganó, pero si tienen un usuario y contraseña que lo autorice en este caso la Secretaría de Finanzas, pueden ver cuántos participaron, pueden ver el expediente o la documentación que entregó cada uno de los participantes y también ahí nos encontramos sorpresas interesantes. Decimos, ¿por qué ganó este? Si estoy viendo que hay otro proveedor que les daba más barato y que acorde a su propia tabla comparativa cumplía con todos los requisitos de calidad y entrega y demás, todo lo que dice la invitación. Eso también es muy común, que se ve claramente sesgada o una preferencia hacia un proveedor. Por eso es importante pues hacer un análisis a detalle, ¿no? Pero esto es ahora sí que cuando ya traemos, no sé, ya bien identificada alguna obra, alguna compra o algún proveedor en específico. Otra herramienta que nos puede servir como ciudadanos para hacer ciertas investigaciones o enterarnos de ciertas, si traemos ciertos indicios, es lo que corresponde al registro público del comercio. Aquí también nos pide un usuario y contraseña y cualquiera podemos tramitar un usuario y contraseña para el acceso a esta plataforma. También en la parte de arriba ahí les comparto el link. Es muy interesante y yo creo que ahora sí que ya cuando ustedes tengan oportunidad, métanse y verán que ya navegando encontramos cosas muy, muy interesantes, ¿no? Si tenemos un usuario y contraseña, nos vamos a consulta pública. Posteriormente me van a aparecer estas pantallas y ahí yo, por ejemplo, puedo poner, a ver, yo quiero o tengo la sospecha de que es X funcionario, es dueño de una empresa. Pongo el nombre de la persona y me van a aparecer la lista de las empresas en las cuales él es socio o tiene cierta participación, o pongo el nombre de la empresa para saber quiénes son sus socios. O sea, hay diferentes maneras de hacer estas consultas. Y ahí toda esta información es pública, ¿eh? Y ahí, por ejemplo, en la pantalla superior derecha pueden observar que viene un nombre, viene el nombre de la empresa y datos del folio de registro, del acta constitutiva y demás, ya más precisiones. Esto también nos puede ayudar bastante, como les comento, si ustedes ahora sí que ya tienen o quisieran checar de las empresas ganadoras de ciertas compras, bueno, quiénes son los socios. Y a veces nos encontramos sorpresas muy interesantes que pues son funcionarios, exfuncionarios, personas que son ahora sí que piezas clave en los partidos políticos o que son las esposas o los hijos de funcionarios. Y eso pues ustedes saben que no es correcto, ¿no? Otro es el registro público del comercio. Ay, perdón, para acá. Va. El registro público de la propiedad, también aquí les proporciono el link. Cualquier persona puede solicitar su acceso, pero sí cuesta. Y bueno, en la parte derecha ahí vienen los requisitos, los costos anuales y demás. También es importante o nos ayuda mucho en ciertas consultas, pues para saber si nosotros tenemos identificado un bien inmueble, pues me gustaría saber quién es el dueño de ese bien inmueble o con el nombre o la CURP de algún funcionario público, pues resulta que durante su administración empezó con un bien inmueble y terminó con 20, ¿no? También eso es una información muy valiosa que podemos utilizar.
Y por último, el registro civil. Aquí sí quiero aclarar que el usuario para esta plataforma no se lo dan a cualquiera, normalmente es un ente fiscalizador, seguramente la Contraloría del municipio de León pues pudiera acceder o no sé si ya incluso la tenga. Y aquí lo que podemos hacer o esta plataforma nos sirve para identificar, ya tenemos, nos vamos en escala, ¿no? Tenemos identificada una empresa en la plataforma de compras. Me llamó la atención que ganó y ni siquiera tenía completo su expediente o era el precio más alto o simplemente me llama mi atención. ¿Por qué esa empresa? Nos vamos luego a la otra consulta para ver quiénes son sus socios o accionistas y nos vamos a esta para ver de quién son hijos y así vamos ligando si son esposos de o si son los hijos de algún funcionario público. Y bueno, todas estas plataformas son de mucha ayuda, pero ya en caso de que tenemos ahora sí que una situación identificada muy, muy precisa, ¿no? Y a veces, tal vez, no tengamos identificado algo de manera muy puntual, pero ya navegando nos damos cuenta, por ejemplo, oye, como por qué están comprando X medicamento o por qué están comprando papelería o por qué están comprando en específico esta papelería y así es como va llamando nuestra atención y podemos meternos a las diferentes plataformas hasta que encontremos ahora sí que lo que estamos buscando. Y por último, bueno, yo creo que es de conocimiento de todos, a veces también es importante identificar que las facturas estén vigentes. También es común, en mi experiencia en la Auditoría Superior, que el proveedor emitía la factura, se la entregaba al municipio y luego la cancelaba. Ahora, bueno, con esta versión 4.0 ya es bastante distinta, pero esto también nos servía para identificar, oye, si te diste cuenta que está vencida. Y lo que argumentaban muchos es que decían, bueno, cuando a mí me la entregó no estaba vigente, pero ahora ya está cancelada. Aún así, es responsabilidad de ellos y como les comento, con esta versión de facturación, la 4.0 ya es otra dinámica. Tendría que haberlo aprobado en su momento para que pudiera realizarse la cancelación. Sí, y bueno, a grandes rasgos son algunas herramientas que yo con mucho gusto les comparto porque en su mayoría es de acceso a cualquier ciudadano, algunas tienen costo y como les comento, la del registro civil, esa no cualquier ciudadano puede tener acceso, pero sí un ente fiscalizador puede tramitar su usuario para poder hacer estas consultas. Creo que ya lo interesante es, bueno, meterse, navegar y luego ya después de navegar nos podemos enterar de cosas muy, muy interesantes que puede ser la punta de la madeja que luego nos puede llevar a un caso muy, muy interesante. Bien, bueno, por mi parte es todo. No sé si tengan alguna pregunta. Sí, adelante, Rebeca, por favor. Gracias, doctora Juana. Fíjese que estoy intentando navegar en el de registro público de comercio y sí, no me parece que es sencillo. De hecho, hay una donde me sugiere registrarme, otra donde da información y me dice ingresa a las empresas, pero no están habilitados. Bueno, obviamente es como la primera fotografía, ¿no? Pero de otros que he entrado, que es fácil el navegar, es lo que ahorita nada más así como de rápido, pero bueno, entiendo que nos va a compartir los enlaces y yo creo que va a ser un buen ejercicio al menos el ver que tanto sin conocerlo, pues es, digamos, como dirigido, ¿no? Como, digamos, sencillo. Estas plataformas, sí, gracias. Estas plataformas creo que, y estoy pensando mal, creo que fueron diseñadas como para que nadie se meta, o para que los que se metan se cansen y bueno, no es tan sencillo, ¿no? Sí es un tanto rebuscado y demás. En el registro público del comercio, bueno, necesitamos el usuario y la contraseña que se puede tramitar muy sencillo, pero también lleva su tiempo. Es decir, hacemos el trámite y pasa periodo de aprobación y demás. Yo en su momento la tramité como persona física, no como anterior funcionario de la Auditoría Superior del Estado.
Y como persona física yo tengo mi usuario. Yo con todo gusto en el taller les comparto mi usuario, o con mi usuario entramos, hacemos un ejercicio para que ustedes puedan ver. Ahora sí que es cuestión de picarle, ¿no? Te metes acá y mira, es muy interesante lo que sale y qué pasa si te metes por acá. Pero sí es de meterse, navegar y buscarle, está como, sí está la información, pero está un tanto oculta, ¿eh? Si no es de, como que lo hicieron con esa intención, quisiera pensar. Sí, pero con mucho gusto lo comparto. Muchas Gerardo, gracias. por nada. Sí, adelante, Gerardo. Licenciada, Sí. toda esta plataforma está a nivel de estado de Guanajuato. ¿Es La de correcto? compras, sí. La de Y compras, a nivel nacional, por ejemplo, en el caso de las empresas que son proveedores del estado, del municipio, que tiene una residencia en otra entidad, ¿es posible también localizar la información? ok, ¿O son plataformas estatales o cómo es? mire, la plataforma que yo les mostré, a ver, me voy a regresar a la presentación, estas dos, la de primera y segunda ronda, esas son plataformas de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato. Y ahí se reflejan todas las compras que hace el Estado, independientemente si el proveedor es de la Ciudad de México, de Monterrey, de donde sea. Tiene que aparecer ahí, en el caso del Estado. Todos están obligados a llevar un control de sus compras. Todos, los municipios, el Estado, todos los poderes, los autónomos y demás. Sin embargo, pues no todos tienen este mecanismo en una plataforma. Pero lo que ustedes sí tienen todo el derecho, como ya bueno, nosotros como ciudadanos tenemos todo el derecho, como ya lo comentó el licenciado Alfredo, es que tenemos identificado una compra, pues tenemos derecho a solicitar, oye, ¿a quién le compraste? ¿Quién más participó? Es más, dame todo el expediente de esa compra. Pero aquí en esta plataforma nos ayuda un poquito a identificar el número de compra y quién ganó y de qué se trata, ¿no? Y a veces llama mucho la atención, a ver, como por qué, por ejemplo, turismo está comprando tanto medicamento. Y ahí van brincando las cosas, ¿sí? No es así muy claro, pero nada más metiéndose, navegando, es que podemos hacer este análisis. Ahora, respecto a su pregunta de otras entidades federativas, todos tienen esa obligación y todos deben de tener su control de compras o de adquisiciones, no necesariamente en una plataforma, pero en el caso del gobierno del estado de Guanajuato, por la robustez que esto implica, sí tiene su propia plataforma, que es de acceso para todos los ciudadanos, nada más que, pues a veces esto ni nos dicen dónde está, sino que ahora sí que nosotros que ya tuvimos bastante tiempo en esto, es que lo conocemos, pero no cualquier ciudadano, pues, conoce de la existencia de esta información. Vale, muchas gracias. Sí, por nada. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, creo que no, ¿verdad? Si no hay más preguntas, bueno, pues yo... Ay, perdón, me decían que si podía proyectar pantalla completa, discúlpenme, no lo había visto, perdón. Pensé que sí estaba. Bueno, pues si no hay más preguntas, yo les dejo esta información, estos links. Los invito a que en la medida de lo posible, si ustedes tienen oportunidad, se metan al link y ya cuando tengamos la sesión presencial, ahora sí que preguntas ya muy puntuales, ¿no? O tal vez ustedes me puedan decir, yo me encontré una compra, la número tal, que me brinca. Entonces nos agarramos de esa y la analizamos con todas las plataformas, desde quien ganó, podemos ver su expediente, luego nos vamos a quiénes son los socios de esa y luego nos vamos al del registro civil. Bueno, si tienen si podemos conseguir ahora sí que un usuario para ver un ejercicio, simplemente un ejercicio respecto a esto,
para que ustedes puedan visualizar cuál es el proceso de todos los pasos, ¿no? Primero, identifico una compra, o a veces es al revés. Tengo el nombre de la persona, tengo el nombre del funcionario público y me voy a la consulta al revés. A ver, le pongo el nombre y quiero saber qué empresas tiene. Ya tengo el nombre de la empresa, ahora me voy a buscar si le han comprado algo y qué le han comprado, ¿sí? Pero eso igual ya, si gustan, pues los invito a que en la medida de lo posible se metan a estas plataformas y hagan un ejercicio, y ya cuando tengamos la sesión presencial podemos llevarnos de pe a pa un ejemplo muy puntual. ¿Les parece bien? Sí, claro. Muy bien. Bueno, pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Soy 55, pues creo que lo logramos. Quedan muchas dudas tal vez en el tintero, y en este caso pues el ejercicio. Estemos todos juntos ahí de manera conjunta lo vamos resolviendo. Muchas gracias y bonita. Muchas gracias, Juana, por toda la información y por tu disponibilidad y el tiempo de poder darnos este taller o estas páginas que vimos ahorita. Muchas gracias. A ustedes, bonita tarde. Gracias. 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 Hasta luego. Muchas gracias, linda tarde. Igual, adiós.